a tomar el día de hoy se llama ¿Cómo sacar el mayor provecho a tu vida? Y la verdad es que es una bendición el poder comprender lo que Dios quiere que todos y cada uno de nosotros entendamos para sacar el mejor de los provechos a nuestra vida. Es muy bien el hecho de que de alguna manera tengamos la condición de querer sacar el mayor de los provechos a todo lo que emprendemos, a todo lo que hacemos, ¿verdad? Y entonces quiero decirles que la vida es un don extraordinario, un don maravilloso que el Señor nos ha dado, ¿sí o no? En la Biblia se nos dice constantemente que no debemos desperdiciar este maravilloso don y debemos aprender a sacarle el máximo partido a nuestra vida. Y para ello vamos a ver cómo podemos dominar nuestra autodisciplina, porque el Señor nos llama a autodisciplinarnos. Y vamos para ello a leer en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11. Y les invito a que leamos juntos para efecto de poder poner la base de la palabra de Dios para este estudio. Entonces vamos a estudiar ahí en el libro de los Proverbios. Y dice la palabra de Dios: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amén. Esta es la palabra de Dios que vamos a estar estudiando en esta noche. Y quiero decirles, amados hermanos, que el libro de los Proverbios obviamente es un libro que nos da mucha sabiduría práctica y nos enseña cómo sacar el mayor provecho y cómo sacar el mayor partido a nuestra vida. Y de esta manera evitar desperdiciarla cayendo en diferentes trampas. En el pasaje de hoy vemos dos ejemplos muy claros, hermanos. Primero tenemos que aprender a dominar nuestra economía, porque verdaderamente nuestra economía es una de las áreas de la vida que requieren una autodisciplina, pero bien establecida y que la llevemos a cabo bien y constantemente. Siempre hay abundantes trampas y engaños económicos, tales como una deuda que no podemos manejar. Muchas veces se nos va de las manos, ¿verdad? Pensamos que tenemos la capacidad o la condición como para siempre mantener en orden nuestras deudas y de repente suceden cosas como las que acaba de suceder en el principio de este año, ¿verdad? Que nadie sabíamos que la economía a nivel mundial se iba a paralizar de tal manera que nos pudiera traer a graves problemas y consecuencias muy fuertes, ¿verdad? Muchas veces hacemos inversiones imprudentes y también hacemos compromisos insensatos. El autor de estos proverbios, hermanos, nos lleva a que si nos hemos metido en un embrollo financiero, en un problema financiero, ¿verdad? Hagamos todo lo que esté en nuestro poder para salir de esa situación tan pronto como sea posible, sin perder un solo minuto, hermanos. Dice que nos pongamos como las gacelas, ¿verdad? Que quiere escapar de volada del lazo del cazador. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones nosotros nos metemos en camisa de 11 varas al momento de endeudarnos sin tener la consideración de las capacidades verdaderas que podamos desarrollar para poder pagar esa deuda y para no tener complicaciones. Entonces, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3,
Dice, puede que tengamos que hasta humillarnos a nosotros mismos delante de alguien por haber salido de fiador por el amigo, o reconocer lo que hemos hecho mal, simplemente, ¿verdad? Decirle, Señor, reconozco que he cometido un error, ayúdame a superarlo, ayúdame a pasar por esta situación lo más pronto posible y en humildad reconocer que hemos cometido errores. De hecho, tenemos que hacer todo lo posible, hermanos, que esté en nuestro poder para librarnos de esas trampas, como lo dice ahí el versículo 5. Si no enderezamos nuestra economía, esto puede tener un efecto muy perjudicial para nuestra vida y la de nuestra familia, para nuestros seres queridos, ¿verdad? También este proverbio nos enseña a dominar correctamente nuestros tiempos. Podemos desperdiciar nuestra vida mediante la falta de autodisciplina, hermanos. Si tú y yo no nos disciplinamos a nosotros mismos, si tú no te autodisciplinas, desgraciadamente vas a perder mucho tiempo en la vida tratando de hacer lo que no deberías hacer. Si no rendimos cuentas, nos podemos volver fácilmente perezosos, lo cual puede tener consecuencias desastrosas. Lo leemos ahí del versículo 9 al 11. De hecho, debemos aprender autoliderazgo de un animal tan insignificante para mucha gente, ¿verdad? Tan pequeño como son las hormigas, a las que nadie le dice qué es lo que debe hacer. No tiene patrón, no tiene señor, no tiene quien le mande, ni quien le vigile, no tiene quien le gobierne. Pero a pesar de todo eso, ellas trabajan muy duro, siempre están trabajando, ¿verdad? Con todo, dice, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Muchas ocasiones nosotros nos hemos dado a la tarea de que si ya no tenemos un patrón, que si nosotros somos los patrones de nuestra propia empresa, ¿verdad? No tenemos disciplina para levantarnos temprano o para desarrollar el trabajo que tenemos que desarrollar, porque decimos, total, nadie me va a decir nada, nadie me tiene por qué decir nada, puesto que yo soy el patrón. Y puede que tengas razón, pero si no tienes una disciplina en el empleo correcto de tu tiempo, tarde que temprano te vas a dar cuenta de que al desperdiciar el tiempo, lo único que estás haciendo es ponerte un lazo de yugo, un candado o una cadena de prisión, ¿verdad? Por supuesto, hermanos, quiero decirles que es importante dormir lo suficiente, pues nuestros cuerpos necesitan descansar. Estamos diseñados para tener la condición de reposo, de dormir y de descansar nuestro cuerpo físico. Pero necesitamos ser cuidadosos para no desperdiciar nuestro tiempo en actividades que nada tienen que ver con que no son productivas o provechosas. Y tenemos que pedirle sabiduría a Dios para el manejo no solamente de nuestra economía, que es muy importante, hermanos, sino también para el manejo de nuestro tiempo, ¿verdad? Esto nos lleva a que debemos de comprender que para sacar el mayor de los provechos de nuestra vida, para ser muy eficiente en nuestra vida, tenemos que entregarla a nuestro Señor Jesucristo. Curiosamente, vamos a ser más eficientes cuando entreguemos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero llevarlos a que, por favor, vayamos a el Evangelio según Marcos, para efecto de que podamos estudiar ahí en el capítulo 8 y del versículo 14 hasta el capítulo 9, versículo 1. Y vamos a leerlo, vamos a estudiarlo, hermanos, para que de esa manera podamos tener correcta interpretación de lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí en este pasaje bíblico, el Señor nos lleva a comprender muchas cosas de cómo debemos entregar nuestra vida a Él. Dice la palabra de Dios en Marcos 8:14. Habían olvidado de traer pan. ¿Cuántas veces te has olvidado de hacer las cosas que Dios te ha mandado a hacer? ¿Verdad? Dice, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, ¿verdad? Por eso nos está regañando. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿Y no recuerdan? Dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000,
¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron, 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entienden? Vino luego a Betsaida. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, hermanos. ¿Cuántas veces Dios honestamente te ha bendecido y te ha sacado de situaciones críticas en donde por algún olvido, por alguna negligencia de tu parte, traes consecuencias a tu vida y ves la mano de Dios poderosa obrando a tu favor? Y luego, cuando vienes a una situación en donde de repente vuelves a pasar por el mismo tipo de tramo, ¿verdad? Que por negligencia, por algún olvido o descuido, vuelves a tener problemas y no eres capaz de recordar lo que Dios hizo anteriormente. Tú y yo tenemos que recordar cuántas veces el Señor nos ha sacado de situaciones difíciles, y la pregunta que Él nos hace ahí en el versículo de Marcos 8:21, ¿aún no entiendes? Eso que dice, ¿aún no entiendes? Es, de repente, eh, este, wow, ¿quién entró por ahí? Bueno, ya se quitó. Dice, ¿cómo no entiendes? Sabes de antemano que yo siempre voy a estar ayudándote, siempre voy a hacer lo que necesito hacer para tu beneficio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar confiados en que Dios siempre va a traer a nuestras vidas la bendición en el momento adecuado. Dice el versículo 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, empezó a recuperar la vista, ¿verdad? Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora vamos a desglosar esto, mis hermanos, para comprender cómo es que tú y yo, ¿verdad?, debemos entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo para hacer que dicha vida sea eficiente, que verdaderamente saquemos el mayor provecho de nuestras vidas. Fíjense bien cómo nuestro Señor Jesucristo advierte a sus discípulos contra la levadura, contra algo que leuda, algo que pudre, porque de hecho la levadura lo primero que empieza a hacer en los azúcares de la masa es que empieza a
fermentar propiamente esos azúcares. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando la levadura entra en acción, despide un olor como de podrido, como fermentado propiamente. Entonces, nuestro Señor Jesús nos advierte de guardarnos, de cuidarnos, de no infectarnos de la levadura de los fariseos y de Herodes. La levadura, hermanos, es una metáfora común para expresar la inclinación al mal de los seres humanos, la cual parece ser una cosa pequeña, ¿verdad? Si ustedes pudieran ver el tamaño de una levadura, que es un hongo unicelular, es tan exageradamente pequeña, hermanos, que no se puede ver más que con un microscopio de alta potencia. Entonces, es muy pequeña y el enemigo, desgraciadamente, nos hace creer que no pasa nada. ¿Cuántas veces, en muchas ocasiones, alguien está tratando de llevarte a hacer cosas indebidas y te dice, no pasa nada, es muy poco lo que vamos a hacer? ¿Cuántas veces te has metido en problemas serios por haber hecho caso de alguna persona que te invitó a hacer algo incorrecto y te dijo, no pasa nada, tú lo vas a ver? Eh, Mucha gente que desgraciadamente ahorita está en las prisiones, en las cárceles, fue por situaciones de esa naturaleza. Se dejaron contaminar por algo que parecía insignificante y que al final del punto los trajo a grandes problemas. Entonces, al parecer una cosa muy pequeña, no obstante, corrompe a toda la persona. Los discípulos seguían sin comprender, pues estaban tan abstraídos por lo físico que no podían ver lo espiritual. Muchas ocasiones tú y yo estamos tan absortos, tan metidos en la condición de la vida, de lo físico, de lo que podemos ver, de las circunstancias por las que podamos estar pasando, que no nos damos la oportunidad de ver lo que vale la pena ver, que es lo espiritual, lo esencial, lo que trasciende. Y honestamente no es que haya nada malo con las cosas físicas en sí mismas, porque por ejemplo, cuando el ciego quiso tocar a Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo hizo algo muy físico. Escupió en los ojos del hombre y puso sus manos 2 veces sobre él. Oró 2 veces hasta que el hombre sanó por completo, hermanos. O sea que Dios no está peleado con lo físico, pero le interesa más la condición espiritual que lo físico, porque a final de cuentas Él controla perfectamente bien la situación física. Esto nos anima a seguir orando más de una vez por aquellos que están enfermos. ¿Se han dado cuenta que nosotros hemos estado levantando nuestra oración constantemente por las mismas personas hasta que Dios haga el milagro o hasta que Dios cumpla su voluntad en esa gente, ¿verdad? Finalmente, hermanos, los discípulos comprenden quién verdaderamente es Jesús. El apóstol Pedro le dice, tú eres el Cristo, ¿verdad? El ungido, el Mesías. Eso es lo que significa la palabra Cristos. No es propiamente la palabra Cristo por el hecho de la crucifixión o el detalle de la cruz, no. La palabra Cristos significa el ungido, el Mesías, el esperado. Y en la época de Jesús se asociaba este término particularmente con la expectativa de un nuevo rey del linaje de David, ¿verdad? No obstante, hermanos, en el Antiguo Testamento, los reyes, los sacerdotes y los profetas eran todos ungidos, pero Jesús, únicamente Jesús, es el cumplimiento y la culminación de todos ellos, de todos los sacerdotes, de todos los profetas. ¿Por qué? Porque Él se convierte en el gran sumo sacerdote. Él es el profeta de profetas y en Él se cumple absolutamente toda la ley. Él es el rey de reyes. Él es el sumo sacerdote. Él es el profeta. Él es el Señor de señores, hermanos. Entonces, aún así, el título de Mesías o Cristos no era adecuado. Jesús prefería utilizar el título del Hijo del Hombre. Lo vimos ahí en el versículo 31, el cual era un título aún más majestuoso y por lo tanto más propio para su persona. Contenía la idea del sufrimiento, de lo que nos habla Daniel 7:21, el Hijo del Hombre. Era también una figura que representa lo que significaba y lo que se identifica nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros como seres humanos. Jesucristo se tuvo que hacer a la imagen de un siervo, como uno de nosotros, para poder entregar su sangre y de esa manera ganar para nosotros
la redención y la vida eterna. Después, nuestro Señor Jesucristo comienza a hablar de la cruz, de lo que iba a padecer. Honestamente, no podemos entender la cruz a menos que verdaderamente comprendamos quién es Jesús. De nada nos serviría que alguien tome la decisión de ir y crucificarse. No sé si ustedes han visto que en el país de las Filipinas, en Filipinas propiamente, hay gente que se crucifica y que verdaderamente permite que le horaden las manos, los pies con clavos y hacen la acción de la crucifixión, tal como sucedió en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Pero no tiene ningún sentido ese tipo de sacrificios. Hemos visto, por ejemplo, aquí en el estado de Guerrero, precisamente ¿cómo se llama? Donde venden la plata en Tasco, ¿verdad? Cómo hay personas, los dolientes, que se abrazan de un hato de espinas y que se flagelan, que se lastiman y que también que tratan de vivir la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero no tiene ningún sentido todo ese tipo de manifestaciones de sacrificio físico, porque solamente el ungido, el Mesías, el esperado, el Hijo del Hombre, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, es el único que verdaderamente puede cumplir con el sacrificio perfecto. Todos aquellos que se atreven a hacer eso mismo, ¿verdad? Físicamente se pueden clavar a una cruz. No tiene ningún sentido porque ellos han pecado. Todos y cada uno de nosotros hemos pecado, hemos cometido errores delante de Dios. Entonces, nuestra sangre, esa sangre que se pueda derramar, no tiene ningún poder, no tiene ningún efecto en la vida de ningún ser humano. Solamente la sangre perfecta de nuestro Señor Jesucristo es la que tiene el poder y la autoridad para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, para verdaderamente, al momento de entregar nuestra vida a Él, que nuestra vida quede completamente limpia de toda maldad, de todo pecado, y de esa manera poder venir a ser verdaderamente eficientes, tener una vida y sacarle el mayor provecho a nuestro tiempo, a nuestra condición. Entonces, si no comprendemos quién verdaderamente es Jesús, no podremos entender la condición de la cruz del Calvario. Hermanos, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es tan paradójica, es tan contraria a la lógica y sorprendentemente, ¿verdad? Enseña cuando Pedro lo aparta a un lado para reprenderlo. ¿Y qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque tú pones la mirada en las cosas de los hombres en vez de las cosas eternas, en las cosas espirituales. Cuando nosotros desviamos nuestra mirada de lo espiritual de la cruz del Calvario, de lo espiritual del Mesías, de Jesucristo, desgraciadamente por eso vemos nuestras circunstancias y podríamos hacer como Pedro, ¿verdad? Señor, ¿para qué vas a dejar que te maten? Ellos quieren crucificarte, ellos quieren matarte. Mejor no vamos, mejor vámonos a otra parte. Pero ¿qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Justamente a entregar su vida por el rescate de la nuestra. El enemigo, Satanás mismo, quería desviar la mirada y la atención de Jesucristo de su objetivo con el dicho de Pedro. Y por eso nuestro Señor le hace esa declaración a Pedro. Y no es propiamente a Pedro físicamente al que le hace esa declaración, sino a Satanás mismo, porque Pedro permitió que Satanás tuviera una interacción con él y se dejó influenciar. Y por eso le responde de esa manera, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos declaraciones en la condición de lo espiritual. Muchas ocasiones el enemigo va a tratar de influenciar nuestra boca, nuestros dichos, nuestro pensamiento para hacer declaraciones incorrectas. Y por eso de repente se malentienden las cosas. Ahorita, por ejemplo, hay una corriente de falsos maestros que están predicando mucho acerca de los libros apócrifos, libros que no se consideran dentro del canon bíblico, dentro de los 66 libros de la Biblia, porque obviamente tienen situaciones que contradicen a la palabra de Dios, que se contraponen. Y por eso el canon bíblico, que fue autorizado propiamente en una reunión de la Septuaginta, establece cuáles son los libros a través de un canon, de una medida, de una regla, y son los que tienen que estar en la palabra de Dios. Hay libros apócrifos
y mucha gente se está desviando por esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas, y no están atentos a lo verdaderamente espiritual. Y entonces desvían a muchas otras personas porque no comprenden el valor de lo que es la palabra de Dios. Entonces, así nosotros tenemos que ver cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama la atención a través de su Espíritu Santo, a través de la misma palabra, para volver a enfocarnos en la cruz del Calvario, en la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense bien que en este pasaje bíblico que acabamos de leer, se da un paralelismo con la sanación de un ciego, por un lado, ¿verdad? La cual actúa como una parábola visual de la apertura de los ojos gradualmente que experimentaron sus discípulos. Si se dieron cuenta, a los discípulos constantemente les tenía que hacer los comentarios pertinentes de la enseñanza que él le daba a la gente. Y les decía, bueno, lo que dije es esto y esto, y les tenía que enseñar así como que con manzanitas y peritas, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos ahora la palabra del Señor, la Biblia, para poder ir comprendiendo cada vez mejor todo esto. Y Dios nos va abriendo gradualmente nuestra vista espiritual. Cada vez que tú te atreves a estudiar la palabra de Dios, cada vez que estamos en los devocionales como el día de hoy, Dios va permitiendo que nuestra vista cada vez vaya siendo más nítida. La luz que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas a través del estudio de la palabra nos va permitiendo comprender cada vez mejor todo esto. Fíjense, primero, los ojos de Pedro están abiertos en lo que concierne a la identidad verdadera de Jesús. Él le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Pero solamente entendía como que a medias la situación, porque él no alcanzaba a ver la misión completa de Jesucristo. Él veía que verdaderamente él podía hacer milagros, prodigios, que solamente Dios podía verdaderamente hacer, pero no estaba viendo la visión completa para lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Él, ¿verdad? Pedro puede ver solamente, pero no puede ver completamente. Ve una parte, pero no ve todo. Entonces Jesús tiene que explicar a sus discípulos la extraordinaria paradoja que se da cuando quiere sacar el mayor partido de nuestras vidas. Y él, con su vida, mostrará el ejemplo supremo de esta paradoja. ¿Y cuál es esa idea? Fíjense bien. Les dice que para sacar el mayor partido de sus vidas, y ahorita te lo está diciendo a ti y a mí, para sacar el mayor partido de nuestras vidas, el mayor provecho, para ser verdaderamente eficientes, tenemos que entregarle nuestra vida a Dios. Tenemos que abandonar nuestra vida a su servicio, en el evangelismo, ¿verdad? Para que de esa manera Él se entrone verdaderamente en nuestra vida y venga la gloria de Dios a nosotros, y entonces es cuando sacamos el mayor provecho de nuestras vidas. Y dice muy claramente ahí en el versículo 35, quien quiera salvar su vida, la perderá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos estar siempre en nuestro yo, en nuestro egoísmo, en nuestra vanagloria, en lo que yo solamente siento, en lo que yo solamente creo, en lo que yo solamente pienso, desgraciadamente hacemos muy de lado a la palabra de Dios y sobre todo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no tiene cabida en nuestra vida, porque nosotros estamos tratando de defender nuestra vida a como queramos y vivirla como queramos. Entonces, dice, quien quiera salvar su vida, la perderá. ¿Por qué? Porque Cristo no está en esta vida, en esta condición, en mí, en ti. Dice, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Cuando tú y yo permitimos que se haga el intercambio de nuestra vida por la vida de Cristo, empezamos a evangelizar, empezamos a proclamar las buenas nuevas, empezamos a declarar la palabra de bendición y empezamos a vivir la vida que Jesucristo diseñó para nuestra vida propiamente. Y empezamos a ganar verdaderamente la vida. Porque no solamente se trata de este estuche físico, sino que se trata de la vida eterna. Ver el panorama completo. En este momento nosotros tenemos que dejar de ver como Pedro las cosas pequeñas o las cosas que nada más podemos ver en el momento. La bendición de Dios momentánea, la condición de lo que Dios trae a nuestras vidas en este preciso instante.
Debemos de aprender a ver todo el panorama completo. Y eso se llama eternidad. Entonces tú y yo tenemos que ir más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a abrir nuestros ojos espirituales y que poco a poco nos permita tener una mayor nitidez para ver lo que verdaderamente importa, lo espiritual, lo eterno, lo que va a trascender, lo que no nada más se va a quedar aquí en la tierra. Entonces, fíjense bien que en contraste con todo esto, nuestro Señor Jesucristo prosigue diciendo, dice que es posible que tú y yo podamos ganar el mundo entero, pero eso nos podría llevar a perder la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando una persona que se siente poderosísima aquí en la tierra, que tiene muchísimo dinero, que tiene muchas propiedades materiales, que propiamente se ha ganado al mundo entero, se vuelve arrogante, soberbio, prepotente, orgulloso, vanaglorioso. Y todo eso, hermanos, déjenme decirles que nada tiene que ver con un discípulo de Dios, de Jesucristo. Nosotros hemos entendido que el Señor Jesús nos ha enseñado claramente que debemos ser como Él, mansos y humildes de corazón. Una persona que tiene una capacidad económica muy, muy grande, difícilmente quiere escuchar la palabra de Dios. Está la parábola del rico, del joven rico que le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Le dice, vende todo lo que tengas y después de eso repártelo a los pobres y de esa manera podrás entrar al reino de los cielos. Y el joven se entristece, así nos los enseña la palabra. Y se va muy triste, ¿verdad? Porque es muy difícil que un rico se quiera despojar de sus riquezas materiales, físicas, para poder entrar a las riquezas eternas. Tú y yo tenemos que ver más allá, así como le enseñó nuestro Señor Jesucristo a Pedro, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos creer que todo el mundo tendría que hacerse rico y famoso para hacer todo lo que soñaron hacer, ¿verdad? Para que así puedan ver que esa no es la respuesta a final de cuentas. Hay mucha gente, la mayoría de los multimillonarios solamente poseen una porción del mundo. Jesús nos advierte que si nos sentimos tentados a ir por ese camino, aun si llegáramos a la cima del éxito, ¿verdad? Y ganáramos el mundo entero, como lo dijo, podemos desperdiciar nuestra vida y perder verdaderamente nuestra alma. Desperdiciar nuestra vida porque en el tiempo que tú y yo pudimos haberlo aprovechado para exaltar el nombre de Dios, para adorarlo, bendecirlo, lo estamos mal aprovechando para exaltarnos a nosotros mismos. Y eso sí nos lleva a la perdición de nuestra alma. Nos dice que el camino para ganar la vida es negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirlo, ¿verdad? Entonces, la palabra negarte a ti mismo significa decirte que no a ti mismo, a tu yo, a tu ego. La vida cristiana implica el desafío de la negación diaria, hermanos. ¿Cómo te puedes negar? Cuando el Señor Jesucristo te manda a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a que perdones a la persona que más te ha dañado en esta vida, que se pasó de listo, que abusó de ti, que te provocó muchísimos problemas, es allí a donde tú te tienes que aprender a negar a ti mismo y decir, lo voy a perdonar, negando mi condición de querer tener venganza, negando mi condición de querer tener el hecho de que yo le pueda provocar el mismo daño o aún mayor del que me provocó. Y tú te niegas cuando decides perdonar a esa persona y ser libre. Es así como nos empezamos a negar. Es así como la vida cristiana implica el gran desafío de negarte a ti mismo. Otra forma de negarte a ti mismo es cuando una persona viene y te abofetea, te da en la mejilla derecha. ¿Y qué te enseña el Señor Jesucristo? A negarte a ti mismo y poner la otra mejilla, ¿verdad? Y esas son las cosas que vienen a ser como de alguna manera de choque para nuestro intelecto, para nuestra mente humana, para nuestra mente finita, y decir, ¿cómo voy a permitir, si ya me pegó, que me vuelva a dar otra vez? Recuerden que nuestro Señor Jesucristo siempre vino a contracorriente, hermanos. Él siempre vino en contra de lo que este mundo enseña, de lo que este mundo genera. Entonces, en ese sentido, hermanos, yo les invito a que se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y sigamos a Jesucristo. Habrá ocasiones que sintamos que es
que no es correcto, que sintamos que se están sobrepasando con nosotros, pero a final de cuentas lo que vamos a ganar va a ser la bendición de Dios. Y eso lo vamos a ver, lo veremos en algún momento dado. Entonces, el mundo piensa que el camino hacia la vida consiste en no negarte nada a ti mismo, querer todo para ti y tener la autosatisfacción constante. Pero Jesús dice que la verdad es precisamente lo opuesto. El camino para ganar la vida es negarte, tomar tu cruz y seguir. Eso lo tenemos que aprender y ejecutar constantemente, ¿no? Tú has sido llamado al amor, pero al amor verdadero, al amor ágape, al amor que todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, al amor que nunca deja de ser. Y tenemos que aprender a vivir para Dios y para los demás. Al entregarnos a nosotros mismos, hermanos, simplemente Dios cuidará de nuestra vida. Lo que estás haciendo en este momento es algo glorioso. ¿Por qué? Porque tú te estás entregando a Dios en este momento. Tú estás entregando tu vida, tu tiempo. Lo que tú podrías estar haciendo sin estar escuchando este devocional, a lo mejor viendo la televisión, descansando, no sé lo que pudieras estar haciendo, pero te has negado a ti mismo en este momento y has decidido escuchar esto y has decidido permitir que Dios cuide de tu vida. ¿Por qué? Porque te enseña, porque Él es el que verdaderamente te toma en sus manos y empieza a guiarte por el camino correcto. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, quiero decirles, es radical y revolucionaria. Y es lo exactamente opuesto a lo que esperaríamos tú y yo. Pero aún así, vemos cómo funciona en la práctica. ¿Cuántas veces tú has decidido negarte a ti y empiezas a ver la bendición de Dios? Empiezas a ver cómo Dios trae a tus manos lo que tanto andabas buscando con tu propia fuerza y que veías que no se daba, que no sucedía. Y cuando tú te entregas y le dices, Señor, ya no entiendo las cosas, pero hoy decido buscar primeramente tu reino y tu justicia. Y dice la palabra de Dios que todo lo demás Él te lo dará por añadidura. ¿Cuántas veces ahorita estamos viendo que la gente decide entregar su vida a Cristo y el Señor les restaura en su salud, les restaura en su economía, les restaura en sus relaciones interpersonales? Estoy 100% seguro, hermanos, de que muchos de nosotros, de los que estamos ahorita conectados, al momento de entregar nuestra vida empezamos a tener una mejoría en nuestras relaciones interpersonales. Empezamos a dejar de ser iracundos, empezamos a dejar de ser indolentes, empezamos a sentir el amor por los demás y empezamos a ser condescendientes, empezamos a tratar de menguar la situación y mediar las cosas. Y empezamos a vivir verdaderamente una vida que vale la pena. Ser eficientes, prácticos, pero eficientes. Entonces, aquellos que buscan su propia satisfacción acaban desilusionados e insatisfechos, habiendo desperdiciado mucho tiempo de su vida. Aquellos que siguen la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo encuentran la vida en toda su plenitud. Y es por eso que hoy le podemos decir, Señor, tus palabras son todo un desafío, y verdaderamente son un desafío, hermanos. Para nuestra mente finita es un gran desafío lo que Dios propone. Pero tenemos que pedirle que nos ayude a aprender cada día a negarnos a nosotros mismos, tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes, a tomar nuestra cruz y seguirle a Él. No seguir al ser humano, no seguir nuestra avaricia, no seguir nuestras ideas, que desgraciadamente a lo único que nos llevan es a la decepción y al fracaso. Tenemos que darle gracias porque al darle nuestras vidas, encontramos la vida en toda su plenitud. Y eso es lo que verdaderamente vivimos en Cristo Jesús. Quienes hemos experimentado ya esto durante más tiempo, yo prácticamente 16 años de mi vida ya he caminado con el Señor, me he dado cuenta que cuando decidí entregar mi vida, empecé a vivir una vida verdadera, una vida que vale la pena ser vivida, una vida que trae satisfacción, plenitud y sobre todo trae paz, seguridad y confianza para el tiempo venidero. Para que cuando yo parta de este mundo, hermanos, me vaya con una satisfacción de haber permitido que Dios me guiara para hacer de mi vida algo de provecho, para que mi vida fuese eficiente. Y hoy por hoy les puedo decir que no solamente yo, muchos de mis hermanos que me están escuchando ahorita, que ya tienen tiempo en el Evangelio,
podrán dar testimonio para aquellos que apenas empiezan en el camino del Señor. Un día Dios va a abrir sus mentes espirituales de una manera tan increíble que van a poder ver su gloria de una manera tan real, tan fehaciente, que no va a caber ninguna duda, primero, de la existencia verdadera de Dios, y segundo, de que cuando nos negamos a nosotros mismos, le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, empezamos a vivir una vida verdadera. En el nombre de Jesús reciban esta palabra, recíbanla con amor, recíbanla con interés, recíbanla con una idea clara de que el Señor está obrando en sus vidas, así como está obrando en mi vida. Y que Dios nos bendiga verdaderamente. Vamos a levantar en este momento una alabanza de adoración, hermanos, reconociendo que Dios es el que tiene el control de todo esto y que Él se glorifique en nuestras vidas. Amén. Les voy a invitar a que levanten su voz, lo hagan de una manera en donde esta alabanza pueda ser como una oración para ustedes, como para mí, y que verdaderamente podamos decirle al Señor que su presencia en nuestras vidas es el cielo para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a levantar esta alabanza de adoración. Canten conmigo, diríjanse a Dios. Si en este momento ustedes tienen que levantar una oración adicional, háganlo. El Señor está gozoso paseándose en medio de nosotros cuando nos ponemos de acuerdo y cuando exaltamos y bendecimos su nombre a través de la alabanza. Vamos a levantar esta alabanza, pues. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es